Un proceso migratorio para México implica muchas dudas. Por lo tanto, queremos hacer este video para responder las famosas preguntas frecuentes sobre migrar a México. Bienvenidos a un nuevo video de Diam SC. En esta, como en todas las ocasiones, me acompaña mi querido amigo, socio, colega, compañero de batallas, hermano, José Luis Aguado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que tenemos que cambiar en serio la manera en la que nos presentamos, Ernesto. Ya debe de ser para todas las personas, así como de rayos, siempre los escucho decir lo Siempre mismo. dicen exactamente lo mismo. Hay que pensarle, José Luis, ¿eh? Sí, 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 Algo más tenemos creativo. tenemos que decirlo. Pues yo muy agradecido, Ernesto, pero yo creo que este video es bien importante para toda la gente que siempre está siguiendo los videos cada semana. Es muy bonito porque la gente realmente ha tenido una reacción muy positiva a todos los videos que hemos estado haciendo últimamente. Sí, Las asesorías llegan con precisamente esta parte de, yo vi al licenciado Ernesto en uno de los videos, me gustaría platicar con él, lo ya, cual qué pues bonito. termina por pasar porque todas las personas pues cruzan en algún momento por algún proceso interesante con el equipo. Pero Exacto. precisamente antes de que comencemos, quiero invitar a todo el auditorio que nos sigue siempre en Día MSC a que dejen en la caja de comentarios sus preguntitas sobre cuáles creen ustedes que son las preguntas que más deben de contestarse en estos videos, porque eso se toma muy en cuenta para todo el contenido que preparamos para ustedes, pero pues precisamente vamos a comenzar con ellas, ¿no, Ernesto? Es una excelente idea para que haya una segunda, tercera, cuarta parte sobre preguntas frecuentes, porque las hay. A mí se me ocurrió redactar algunas que te voy a hacer, José Luis. Tú creo que tienes otras que me vas a hacer. La primera, y es muy, muy, muy común, muy tradicional, la idea de, ¿es cierto, abogado, que puedo llegar a México si una persona me extiende una carta de invitación, una persona mexicana me manda mi carta de invitación, con eso puedo ir a visitar su país? Yo creo que esta pregunta requiere sí de una página a la que todo mundo puede consultar, que es precisamente la página que tiene que ver con personas que Exacto. necesitan visa para viajar a México. ¿Por qué es importante cuando platicamos este primer elemento? A ver, hay que hablar que la profesión del derecho migratorio se ha venido profesionalizando últimamente y para no enredarnos tanto, es muy sencillo de entender. Ujú. Existen dos tipos de personas que necesitan visa para viajar a México, ¿ok? Las primeras son las que forman parte de esta gran lista que aquí podemos ver que incluso está separada por orden alfabético. Lo primero es, yo quiero ayudar a alguien a que venga a México, es mi amigo, un familiar, algún compadre por allí, incluso una persona que a lo mejor conocí por internet y que quiero traer al país para que conozca. Lo primero que debo de buscar es, si está en esta lista, necesita visa. Y si necesita visa, la carta de invitación no sirve. Y tenemos que Exactamente. dejarlo claro así absoluto. ¿Por qué? Porque para poder viajar a México necesitas solvencia económica, tener propiedades en tu país de origen y tener un trabajo fijo que sea acreditable, porque lo que le va a interesar al país mexicano, pues es precisamente que cuentes con la solvencia económica necesaria para poder hacer un viaje al país. Así que la respuesta es no puedo traer a una persona solo con una carta de invitación. Existen algunos otros elementos por allí de que si cuento con una visa de Estados Unidos, formo parte de uno de los países y tengo residencia, por ejemplo, del Tratado del Transpacífico, o por allí alguna visa de Canadá, o soy residente, cuento con una visa Schengen, o soy residente permanente de alguno de estos países, pues ya me encuentro como en condiciones de poder viajar, aun y cuando mi país forme parte de esta lista. Pero pues bueno, con eso dejaríamos la primera pregunta. Y yo sí te quiero hacer una pregunta, Ernesto, que yo creo que hasta el bendito cansancio la han hecho todos los extranjeros. Y digo cansancio porque lamentablemente, pues el gran grueso de extranjeros siempre la hace. ¿Qué es una FM3, Ernesto? Sí, muy, muy, muy común y la hacen sobre todo porque muchas instituciones siguen usando el término. También es culpa de páginas, bancos, etcétera, que no se actualizan. Es medianamente cierto, como se responde luego de algunos exámenes, ¿no? Porque sí existieron y existen todavía las formas migratorias 3, 1, 2 y 3. Hay que entender que es la denominación simplemente que daba la Ley General de Población a los documentos migratorios en el pasado.
después de la reforma migratoria que sucedió a nivel nacional en México, que fue a partir de 2011, adquieren nuevos términos los documentos migratorios y una nueva ley incluso, que ya derogaron muchos, quiero decir, borraron muchos artículos de la ley pasada, por decirlo de manera simple, quiero explicarlo así, y ahora existe una ley de migración y lo que tenemos es la tarjeta de visitante por razones humanitarias, una FMM, que es para el turista, el visitante que no tiene permiso para trabajo, la residencia temporal estudiante, la residencia temporal y la tarjeta de residencia permanente. Hay que buscar el símil. La FM1 corresponde a la temporal, la FM2 a cuál y así que puede darse el caso de que todavía tengan una de estas o tengan dudas, así que simplemente ahora reciben otro nombre porque hay una nueva ley. Con eso respondería esta pregunta. Ahora yo tengo otra, José Luis, que es bastante común y serían dos en una. Dicen, ¿verdad que puedo ir a conocer a mi novio y me puede dar una visa de prometido o de prometida? ¿Y verdad que si me caso con una persona de nacionalidad mexicana ya me puedo volver mexicano en automático? ¿Qué dices, José? Bueno, esas dos preguntas yo creo que tienen su rango de verdad y hay que como explicarlos así muy claramente. ¿Por qué tienen un rango de verdad? A ver, cuando las personas piensan en migrar, siempre toman en cuenta leyes ya sea de sus países o leyes Exactamente. de otros países. Muy claro es precisamente que en Estados Unidos existe la visa de prometido. ¿Qué significa? Yo me enamoré de una persona de otro país, de una persona que o necesita visa o no necesita visa, pero nos vamos a casar. Entonces, quiero que venga a México con una visa especial para que se venga a casar conmigo. ¿Eso se puede hacer? La respuesta en México es no. En México lo que se privilegian son los vínculos familiares. Incluso ese apartado de la ley, ese apartado del reglamento, incluso los trámites tienen ese nombre, vínculo familiar. Para que puedas traer a una persona, para que una persona pueda venir contigo, el vínculo debe estar correctamente establecido y marcado en un documento. ¿Qué documentos son? Actas de nacimiento, actas de matrimonio e incluso documentos que acreditan este famoso concubinato, unión de hecho, unión civil. Cada país tiene un nombre diferente. Recomendación básica, quiero hacer esto, hay que solicitar la cita, hablar con el abogado, que verifiquen mis documentos, para que sí pueda llegar yo a una posición, a una situación, pues que jurídicamente me dé un resultado. Ahora, a tu segunda pregunta, Ernesto, muy claro, el problema es cómo leemos la ley. Lamentablemente sí existe dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un apartado que dice que todas las personas, bueno, que las personas que extranjeras que contraen matrimonio con una persona mexicana tienen derecho a la nacionalidad mexicana. Pero también es cierto que la ley se lee de manera armónica. Aquí voy a sonar así, está muy técnico con esta parte de la interpretación armónica de la ley, Sí, sí, sí. que realmente lo que hay que entender es que no solo existe lo que dice la Constitución y eso me va a dar un resultado pues inmediato. Lamentablemente también existió un artículo que dice que para el tema de extranjeros se establecerán las leyes por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la Ley de Nacionalidad y por medio del Instituto Nacional de Migración para todo lo que tiene que ver con leyes relativas a la residencia temporal o permanente. ¿Cuál es el problema? Que si bien es cierto, toda persona que se casa con un mexicano tiene derecho a la nacionalidad, eso es verdad. Lo que no es verdad es que es automático. El proceso primero tiene que pasar por 2 años de una Claro. residencia temporal, obtener una residencia permanente y después de eso ya voy a tener yo derecho a una nacionalidad mexicana. Ahora, Exacto. Ernesto, ya contestando esta pregunta que me encanta esta parte de contestar preguntas, creo que se está volviendo como tema favorito, ¿no? Sabes que yo creo que nos remite a los inicios de estos video podcasts, que Sí, era sí. estar enfrente de la cámara en una transmisión en vivo en Facebook, respondiendo preguntas. De eso se trataba. Es muy interesante, sí, sí, sí. A mí también Sí, me gusta. era muy divertido ahí estar esperando que las personas nos dejaran sus preguntas. Los vuelvo a Sí, invitar, que sí, me agrada la idea, que vayan a la cajita de comentarios y nos dejen totalmente, sí, sí, ahí sí. las preguntas y que las vaya conexionando todo el equipo que está en todo el tema de los videos y las redes sociales. A ver, Ernesto, a ver, hay mucha gente por allí que, que dice que se pueden sacar documentos bien fácil, ¿no? Abogados que dicen que es bien sencillo sacar
papeles en México, porque encima lo manejan así, ¿no? Pero yo tengo una pregunta. ¿Es cierto, Ernesto, que hay programas especiales en México para poder obtener una residencia? Sí, a ver, sobre la primera parte, aquí ojalá en edición pudieran poner así como foquitos de alerta. Tenga cuidado, porque pues hay de todo, ¿no? Como decimos en México, y hemos sabido de casos desde personas que obtuvieron una INE, un acta de nacimiento sin pisar México, personas que tienen familia, o sea, tienen un esposo, una esposa, hasta un hijo y no saben ni de dónde. Entonces, mucho cuidado, porque no es fácil. La verdad es que no es fácil. Hay que entender, como nos decía un profe en la facultad, José Luis, ¿te acuerdas? Que el derecho es un ente cerrado, que lo que busca es regular, no flexible, no dar chance a todos para que hagamos todo lo que se pueda. No, hay normas, hay leyes en materia migratoria que plantean procedimientos que hay que seguir al pie de la letra, como dice José Luis en la parte anterior, pues sí te vas a llegar a nacionalizar, naturalizar, pero siguiendo una serie de pasos. Entonces, sí, no confiar tanto en que es muy sencillo. Lo que sí puede ser verdad es que cada ciertos años el Instituto Nacional de Migración publica, promueve, echa a andar programas temporales de regularización migratoria que le permiten a mucha gente que se encuentra irregular regularizarse. Es parte de una política pública migratoria que también está establecido en la ley, que el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación deben promover este tipo de políticas para fomentar la regularización de personas que están en México de forma irregular y que, a ver, ya están adquiriendo derechos y ya están llevando una vida, ya están trabajando, ya tienen familia, ya hicieron amistades, están contribuyendo indirectamente o directamente en la economía, pagan impuestos porque todos pagamos el IVA, etcétera. Entonces, sí existen estos programas. Actualmente todavía hay un programa de actualización del Registro Nacional de Extranjeros, es el nombre completo, pero que a final de cuentas es un programa temporal de regularización migratoria. Así que si están irregulares, estuvieron en México los años anteriores, por ahí, pues mándenos un mensajito porque probablemente apliquen a este programa. Mi última pregunta, José Luis. Mucha gente ya tiene su tarjeta de residencia y preguntan, para trabajar, ¿verdad que forzosamente me tiene que contratar una empresa? Si no, no voy a poder. A ver, esa pregunta yo creo que es bien importante porque pues tiene muchas respuestas, ¿no? Va a depender de mi condición actual si yo ya tengo una tarjeta de residencia. Lo que hay que entender es que no se puede ser turista y obtener una tarjeta un permiso de trabajo solo porque soy turista y se hace aquí en México. Hay que dividir ahí un poquito los procesos. Personas que tengan tarjeta de residencia temporal, aclaro, solo las personas que tengan tarjeta de residencia temporal tienen derecho a elegir la manera en la que van a realizar sus actividades remuneradas en México, ya sea como trabajadores independientes o emprendedores, o como asalariados o incluso con pago de honorarios. Este dos tipos de contrataciones tienen que verlo con un abogado en materia laboral, incluso revisar cuáles son las condiciones Claro. fiscales con un especialista fiscal que va a decir, tienes que ir hacia tal lado, tienes que hacer ciertas actividades para que puedas pagar tus impuestos correctamente, sobre todo si recibes dinero en México y si recibes dinero en el extranjero. Hay condiciones especiales para los extranjeros por tratados internacionales, acuerdo de no doble tributación, que son muy importantes al momento de que te inscribes. Esas son dos opciones, repito nuevamente, solo para los residentes temporales, ya sea que vinieron por unidad familiar, solvencia económica, inversionista. Todas esos procedimientos van a dar como resultado una residencia temporal, lo que la gente entiende como FM3, ¿no? Más o menos por ahí tomo que hay que ir atacando eso y ahí puedo decidir si me voy como independiente o si necesito una empresa. Lo más importante es que cuando hablamos de empresa en materia migratoria en México, tiene que estar registrada ante migración con su permiso para contratar extranjeros. Y por último, resolviendo el tema de yo nunca tuve o yo nunca tendré o nunca obtuve un documento en México como una residencia temporal
y quiero por primera vez obtener un permiso de trabajo, la única forma de acceder a un permiso de trabajo, a una FM3, estando como turista y no teniendo ninguna otra condición, es únicamente por vía de empleo. O sea, que haya una empresa que me vaya a emplear y que tenga precisamente su documentito de constancia de inscripción de empleador. Ahora, pues yo para terminar, Ernesto, quiero tocar uno de tus temas favoritos. A ver, me detienen en el aeropuerto. ¿Puedo hacer algo? No se puede hacer nada. Vamos a hablar del amparo. Correcto. Sí, claro, se puede. A ver, hay un procedimiento incluso que está establecido en la propia ley que no siempre hablamos de amparo, que es una segunda revisión. Se tendría la oportunidad de presentar pruebas e incluso alegatos en una segunda revisión para convencer al agente migratorio de que me deje pasar. Ahora es cierto que esta segunda revisión es muy difícil llevarla a cabo por las condiciones del ingreso, de la incomunicación, del poco tiempo que tiene una persona, de que va a ser bien difícil contactar a alguien. Entonces, se recomienda acudir al juicio de amparo en contra de una detención que suceda no solo en el aeropuerto, en una estación migratoria, en algún retén, en algún ministerio público, cualquier situación de este tipo. Es un amparo en materia penal, es un amparo de naturaleza urgente, es un amparo que va a buscar proteger los derechos humanos que están establecidos en la Constitución, que son estos: que no te detengan ilegalmente, que no te priven de tu libertad sin un motivo, que no te torturen, pues que no se metan en terrenos de discriminación, ¿no? En terrenos de maltrato, etcétera, que pues no es por hablar mal solamente, pero sabemos que han sucedido en México y que vale la pena luchar porque no sigan sucediendo. Creo que con eso terminamos las preguntas, José Luis, por hoy. ¿Qué te parece si dejamos abierta la puerta, abiertos los comentarios para que, como decías, hagamos una segunda parte? No, me encanta la idea de la segunda parte. No, no voy a actuar como youtuber famoso porque nosotros somos personas Ya que... lo somos, José Luis, por Dios, créetela, créetela. No, vamos a pedir cierta cantidad de likes y compartidos para poder Para hacerlas. poder hacerlo, ¿no? Sí, Pues sí, ahí sí. lo van a dejar así con el comentario que ves que siempre se queda publicado. Si llegamos a tantos A likes, vamos a tantos hacer lo segunda hacemos, parte. si no, nada. Sí. Pues bueno, de antemano a todas las personas que siguen el canal, a todos nuestros amigos extranjeros, a todos nuestros amigos incluso que nacionales que ven este video para poder ayudar a personas de otros países, recuerden que andamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Bueno, aquí En threads, ¿no estamos todavía en threads? que ¿Threads? andamos en Twitter, hasta donde sí estamos Sí en lo estoy Twitter. diciendo bien. No sé si has visto ese meme, José Luis, del dinosaurio que no sabe mencionar threads. No sé cómo se llama. Ya estamos en Threads, por ahí yo escuché a la producción por ahí Nice. atrás que dice que ya estamos en Threads, así que genial, ya estamos en Threads. Así que denos cariño por allí, mándennos likes, mándennos sus preguntas, contacten al equipo de abogados de DIAMSC. Por todo lo demás, te dejo que nos despidas con el grito de guerra más famoso de DIAMSC, Resto, por favor. Recuerden, amigos, que nadie es ilegal en este mundo. Hasta la próxima. Hasta luego.